Sebastián Piñera dijo que el estallido social fue un golpe de Estado no convencional. Con esto es evidente su intención de torcer lo que se entiende por golpe de Estado para que cualquier debate en torno al estallido sea potencialmente nutritivo para ese espíritu reaccionario, conservador y autoritario que ha ido creciendo en Chile en el último tiempo. Ahora bien, de supuestamente haber habido un intento de golpe no tradicional, ¿quién lo propició? ¿Cuál era el grupo organizado que intentó quedarse con la construcción del Estado por la fuerza? Un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie, dijo Piñera el 20 de octubre. Pero la pregunta sería entonces, ¿qué nombre e imagen tenía y qué bandera flameaba ese enemigo poderoso e implacable? Si hacemos un poco de memoria, desde que Piñera profirió su famosa frase, pasaron meses sin sindicado alguno. Y cuando hubo unos primeros nombres, recién a 9 semanas del 18 de octubre, estos fueron un absurdo total. Según el informe Big Data que el ex ministro Blumen entregó a Fiscalía, Claudio Bravo, Mon Laferte y fanáticos del K-pop, entre otros. El gobierno intentaba a como dé lugar nombrar, identificar y darle una representación al enemigo poderoso, pero con evidentes dificultades. ¿Por qué hacerlo entonces bajo ese enorme riesgo de caer en el absurdo? ¿Cuál es la necesidad política de nombrar, identificar y representar a toda costa a ese enemigo? El filósofo italiano Giorgio Agamben, en su ensayo La comunidad que viene, dice que la singularidad cual sea es el peor enemigo de un Estado. Cuando habla de la singularidad cual sea, se refiere concretamente a la o el cualquiera de una comunidad. En este sentido, el enemigo implacable de todo Estado es la articulación político-social de esos cualquiera cuando logran tales niveles de potencia política que todo nombre, toda identificación y toda representación les queda corta. Un ejemplo de ello es un hito del 16 de octubre, 2 días antes del viernes 18, donde esas y esos cualquiera, esas y esos comunes y corrientes, como prefiero decirlo desde mi nomenclatura teórica, abrieron a la fuerza la reja de entrada del Metro Plaza de Armas. Esa acción espontánea no respondía a la orden de ninguna organización ni partidista, ni sindical, ni estudiantil. Tanto ese hito como los consecuentes eran la demostración de la potencia insubordinada de esas y esos chilenos cualquiera. La potencia insubordinada de esas y esos comunes y corrientes de a pie. Sin embargo, el gobierno se vio forzado a nombrar, identificar y representar lo que, en términos habituales, era una articulación social que por su inorganicidad era innombrable, inidentificable e irrepresentable. Es decir, el gobierno intentaba a la fuerza ponerle una bandera específica a una articulación social que justamente se resistía a tener una bandera determinada más allá de la bandera mapuche, que fuera de su significación singular pasó a ser una bandera genérica de resistencia. El gobierno intentaba a la fuerza identificar a las y los instigadores cuando en esos días a la articulación social no le cabían liderazgos. El gobierno intentaba a la fuerza ponerle nombre propio a una articulación social que se resistía a tener cualquier nombre que no fuera el genérico nombre pueblo. El gobierno entonces intentaba a toda costa encerrar en un nombre, en una identidad y en una representación aquella potencia social que no cabía justamente ni en un nombre, ni en una bandera, ni en un liderazgo, tampoco en un color. Lo que pasa es que sin un nombre, sin una bandera y sin un liderazgo, el Estado, viéndose asediado, como se vio esos días, demuestra su fracaso total en tanto no tiene cómo organizar su defensa. Esa es la respuesta del por qué nombrar, identificar y representar a ese enemigo a toda costa, cueste lo que cueste, aun con ese enorme riesgo de caer en el absurdo. Pero ojo que lo que aparenta ser una virtud del movimiento respecto a su contienda con el Estado puede terminar produciendo su propia implosión como enfermedad autoinmune. Me explico. Sin representación, y aquí está lo grave, no hay vía política posible para descomprimir ese malestar que estalla en el estallido. Por ejemplo, ¿por qué duraron tantas semanas la manifestación en Plaza de la Dignidad? Tiendo a pensar porque sin representación no quedaba más que una presencia constante día tras día, día tras día y día tras día en la plaza. Cuando hay representación, la presencia de las y los movilizados puede ser intermitente en el tiempo, porque hay liderazgos para viabilizar la descompresión política del conflicto. Pero sin representación, la presencia constante se torna el único recurso para la sobrevivencia del movimiento. Ahí está precisamente la posibilidad de su enfermedad autoinmune. La presencia constante cansa, la presencia permanente agota. Y sin política, esa fatiga se entremezcla rápidamente con la frustración por no ver cambios. La movilización se esteriliza, la presencia se fisura, la articulación se desgrana
y las y los comunes y corrientes se sueltan. Pero la energía de ese malestar que estalla en el estallido no se destruye, sino que se transforma. Con miles de comunes y corrientes desarticulados, fatigados, sin representación, pero ahora también trágicamente sin presencia en las calles, la energía queda a la deriva con movimientos multidireccionales y contradictorios. La energía queda bajo el riesgo cierto de tornarse en una energía reaccionaria. El intento de representar octubre por parte de las izquierdas, mediante la Convención Constitucional, la propuesta de nueva Constitución y el gobierno de Gabriel Boric, termina siendo deglutida por la potencia de las y los millones de desencantados que sin representación, pero también sin presencia en las calles, solo pueden reaccionariamente destituir por medio de un altisonante "que se vayan todos". Esa potencia destituyente, como prefiero llamarle, es la que explica en buena parte la victoria 62-38 del rechazo en el plebiscito del 2022, después de haber tenido una victoria del apruebo 80-20 en el plebiscito de entrada de octubre de 2020. A 4 años del 18 de octubre, sigue vigente la tentación de calificar acomodaticiamente al estallido, y tras los errores de las izquierdas, las derechas toman la iniciativa nombrándolo, identificándolo y representándolo como un estallido delincuencial, como octubrismo termocéfalo o, como osó decir Piñera, como un golpe de Estado no convencional. Creo que siguen errando, tal como erraron con el informe Big Data, en tanto recortan y mutilan con esos nombres, con esas identificaciones y representaciones, la complejidad fenomenal del estallido. Aunque las y los desencantados se encuentran actualmente sin agencia, sin representación política y sin presencia social en las calles, su potencia destituyente sigue allí, macerándose, y es altamente probable que la intentona restituyente de las derechas, por ejemplo por medio del Consejo Constitucional y lo que va a ser su propia candidatura presidencial, sea también deglutida por la voracidad del malestar.